Tengan ustedes buenas tardes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el capítulo 37, bioseñalización y traducción de señales. Ya, este tema y el capítulo 39, ¿saben muy bien? Está relacionado con hormonas. Entonces, la especialidad que se encarga, ¿no?, del estudio de las hormonas, de la función de las glándulas endocrinas, es la endocrinología. Sabemos muy bien, ¿no?, lo que es estudio. Entonces, endocrino estudia las glándulas endocrinas. ¿Ya? Entonces, sabemos muy bien que las hormonas, ¿no?, regulan las funciones de nuestro organismo, muchas funciones de nuestro organismo, pero a su vez pueden estimular o pueden inhibir, ¿no?, a través tal vez de estimular a una enzima o inhibir a una enzima. Pero siempre estas hormonas van a requerir de receptores, ¿no? Estos receptores que se pueden localizar a nivel extracelular o a nivel intracelular, ¿ya? Entonces es necesario, para que las hormonas cumplan su acción, unirse a un receptor, ¿ya? Entonces, en el organismo tenemos distintos tipos de glándulas endócrinas, ¿no?, dentro de las cuales podemos mencionar, por ejemplo, una es el hipotálamo, ¿ya? Generalmente es donde se secretan, ¿no?, hormonas liberadoras de la hipófisis anterior, o también inhibidoras de la hipófisis anterior. Pero en el hipotálamo igual se producen, por ejemplo, hormonas como son la ADH, ¿no?, la hormona antidiurética, también la oxitocina. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo eso en el segundo tema, pero lo que quiero que veamos que en este capítulo vamos a desarrollar, ¿no?, las hormonas. Otras hormonas, por ejemplo, que también una glándula endocrina que produce hormonas es la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides produce las hormonas tiroideas, pero también produce las hormonas, la calcitonina, ¿ya? La calcitonina. Pero también vecinas a la glándula tiroides tenemos las hormonas paratiroideas. Entonces también producen, ¿no?, la hormona paratiroidea, ¿no? Vamos a hablar de todo eso, ¿ya? Pues podemos ir nombrando, ¿no?, así, glándulas. Y hay una glándula mixta, ¿no?, que es el páncreas, que tiene una función exógena y tiene una función. Habíamos mencionado ya esto en alguna oportunidad. La función exógena se encarga de producir el jugo pancreático y nos sirve para la digestión de los nutrientes. En cambio, la función endócrina del páncreas es los islotes de Langerhans, donde están las células beta, ¿no?, las células PPP, las células delta y las células A, que a su vez estas producen hormonas que cumplen funciones en nuestro organismo. Pues como pueden ir viendo, hay distintos tipos de glándulas endocrinas que producen hormonas. Incluso tenemos gónadas, ¿no? Como los ovarios y los testículos que producen igual de la misma hormonas. Y también la corteza suprarrenal que produce igual hormonas. Entonces vamos a ir viendo cuando hablemos de los ejes, ¿no?, hipotálamo, ¿no?, bueno, entonces en este tema específicamente vamos a hablar es la segunda parte, por si acaso, ¿no?, este capítulo es la segunda parte del tema de bioseñalización y traducción de señales. Siguiente, por favor. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, los tipos de señalización extracelular que van a ver, ¿no?, y en nuestro organismo son, por ejemplo, este tipo de señal puede ser endocrino. Y eso ya hablamos de las glándulas endócrinas, que liberan su producto a la sangre y por la sangre esa hormona se traslada a otro órgano tejido donde cumple su función. ¿Ya? Entonces, por esa situación. Y un ejemplo es la insulina. Por ejemplo, sabemos muy bien, la insulina, ¿cuándo se empieza a liberar? Cuando hay hiperglicemia. Entonces, ¿y cuándo va a haber hiperglicemia? Después de haber consumido alimentos, ¿no?, los carbohidratos. Entonces, posterior a la degradación va a haber una hiperglicemia. Ese va a ser el mecanismo por el cual se va a liberar, ¿no?, la insulina en las células beta. ¿Ya? En las células beta. Entonces, ¿sabes bien? ¿Y la insulina dónde va a actuar? O sea, por vía sanguínea se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia las células del tejido adiposo, hacia las células del tejido muscular, ¿no?, para unirse al receptor y posteriormente, ¿no? Y sus receptores, por ejemplo,
la tirosina quinasa, ¿no? Y va a activar a las sinasas y ya va a cumplir las acciones que corresponden. O sea, incluso va a activar, ¿no?, a los GLUT, ¿no?, que están almacenados en el citoplasma para que vayan hacia la membranas y posiblemente capten la glucosa hacia el interior de la célula. En este caso, del tejido adiposo y del tejido muscular. Entonces, estamos viendo una función, por ejemplo, como ejemplo, ¿no?, de tipos de señalización extracelular endocrina. También hay tipos de señalización parácrina, ¿no? Parácrina. Entonces, esos que van a actuar en una célula vecina. ¿Ya? En una célula vecina. Es el caso, por ejemplo, acá tenemos la siguiente, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, un botón, ¿no?, de la unión, por ejemplo. Aquí tenemos una fibra nerviosa y aquí tenemos, ¿no?, una fibra muscular. Entonces, a ese nivel se va a liberar, por ejemplo, de la fibra nerviosa se va a liberar la acetilcolina. Con el ingreso de calcio, ¿no?, a nivel axonal. Entonces, va a liberarse acetilcoenzima y la acetilcoenzima va a unirse a nivel de la membrana celular de las células musculares. ¿Para qué? Para abrir los canales de sodio, para que ingrese sodio y se accione la despolarización. Entonces, estamos viendo un ejemplo de un tipo de señal que es la parácrina, ¿no? Y hay ejemplo la acetilcolina. ¿Sabes que la acetilcolina es un neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? Por ejemplo, ¿qué acción produce a nivel del corazón cuando se activa el sistema nervioso parasimpático? Bradicardia, ¿no? En cambio, cuando se activa, ¿no?, el sistema simpático, ¿qué va a producir? Aquí, ¿qué acción va a producir, por ejemplo, la acetilcolina, ¿no?, por ese neurotransmisor por medio del sistema nervioso parasimpático a nivel de las pupilas? Midiasis. Midiasis. Porque el simpático va a ser miosis, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir a nivel de la presión arterial, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático? Hipotensión. El simpático, hipertensión. Pues son, ¿no?, es relativo. ¿Por qué es importante esto? Porque, saber, por ejemplo, hay personas que se intoxican, ¿no? Quieren suicidarse con órganos musculares, como la saticina, ¿no? Entonces, ocurre esa situación. Y en ese caso van a ver cuando vayan a emergencia, miren sus pupilas, tomen la presión, ¿no?, escuchen la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente a nivel de estas individuos entre la parte muscular? Lo que pasa es de que, por ejemplo, tienen receptores, ¿no?, los muscarínicos y los nicotínicos, ¿no? Entonces, pero para que el sistema nervioso parasimpático no siga actuando, ¿no?, entonces la acetilcolina, que es un neurotransmisor, entonces hay una enzima que degrada, ¿no?, a la acetilcolina, para que no siga actuando. Porque imagínense, si sigue actuando el sistema nervioso parasimpático, ¿qué va a producir? Bradicardia y paro cardíaco, se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que puse? Que hay una enzima que degrada al exceso de acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. Es la enzima que degrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno, por ejemplo, por intento de suicidio, ¿no?, consume el órgano fosforado? Entonces, ese órgano fosforado pasa a la circulación, llega a nivel de las sinapsis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir a la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Al inhibir a la acetilcolinesterasa, la acetilcolina ya no va a tener chance para ser degradada. Por lo tanto, ¿para qué va a actuar? Solamente el sistema nervioso parasimpático. Lo produce bradicardia, hipotensión, midiasis. Entonces, para contrarrestar esos efectos, ¿qué se hace? Se administra atropina. La atropina se administra. ¿Qué hace la atropina? Compite, ¿no?, la atropina juntamente con la acetilcolina por unirse a su receptor. Entonces, en vez que se unan la acetilcolina,
se une la atropina. Entonces bloquea un momento, ¿no?, la acción del sistema nervioso parasimpático. Por eso es que cuando ustedes van a ver y van a estar controlando eso, pues, le van a utilizar la atropina, va a haber un momento en que estaba en bradicardia, nuevamente va fuera del sistema nervioso simpático. Entonces su frecuencia cardíaca va a aumentar. Pero si sigue administrando la atropina, puede ser que actúe más el sistema nervioso simpático. Entonces ya el paciente, ¿cómo va a estar? Aquí, cárdico, miótico, hipertenso. Pues por eso en ese tratamiento, por ejemplo, de esos pacientes con intoxicación de órganos fosforados, ¿no?, lo que se hace es la atropinización. Entonces, dosis expuesta, ¿no? Entonces vamos a minimizar hasta llegar a un momento en que el paciente se estabilice. Por eso es importante, por ejemplo, el antecedente, ¿no? Si un paciente llega con intoxicación por órganos fosforados, preguntarle el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo has ingerido a los familiares? La cantidad. Porque imagínense que ha sido ya hace 4 horas y más de 2 horas, por decirlo. Entonces, cuando llega el paciente, haces lavado gástrico. Solamente lavas lo que queda en el estómago. Y si se absorbe lo demás, ¿no?, en un momento de eso va a sufrir un paro. Por eso es importante, ¿no?, preguntar el tiempo y la cantidad. Entonces, como pueden ver, tiene relaciones. Un ejemplo, les hacía este comentario, no, simplemente para que ustedes vean que es muy importante esto. Entonces, pues los tipos de señalización extracelular, paracrina, ¿no?, actúa, ¿no?, en una célula vecina. Entonces, este es un ejemplo, la acetilcolina, ¿no?, célula nerviosa, célula muscular. Autocrina, que actúa en la misma célula, ¿no? Y generalmente estos son los factores de crecimiento. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo igual imágenes, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Estas moléculas de señalización extracelular se pueden clasificar desde un punto de vista químico, ¿no? Entonces, aquellas que derivan, ¿no?, del grupo amina. ¿Ya? Y estos que derivan del grupo amina, por ejemplo, pueden ser la adrenalina, ¿no? No la adrenalina, la noradrenalina, grupo amina. Aquellos que derivan de péptidos y proteínas, péptidos, por ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo. Aquellos que están formados. ¿A qué se denomina péptidos? Aquellos que están formados por 2 hasta 10 aminoácidos. Ese es el término péptido. Ejemplos de péptidos podemos mencionar la oxitocina. Otro ejemplo de otro péptido, la ADH, la hormona antidiurética, que están formados por 9 aminoácidos. Hay otros péptidos, también vamos a ver posteriormente, péptidos, por ejemplo, liberadores de la tirosina, por ejemplo. ¿No? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, pero también hay aquellos que se denominan polipéptidos, que son simplemente la unión de más de 10 aminoácidos hasta 100 aminoácidos. Y dentro de eso podemos mencionar, por ejemplo, la insulina, que está formada por 51 aminoácidos. El glucagón, que está formado por 29 aminoácidos. La calcitonina, que está formada por 32 aminoácidos. La hormona paratiroidea, que está formada por 84 aminoácidos, ¿no? La colesterol, que está formada por 33 aminoácidos. Pues, como pueden ver, hay ese tipo de polipéptidos, ¿no?, que juegan un papel importante. Pero también tenemos aquellos que no son proteínas, como la hormona de crecimiento, que está formado. ¿Y qué son las proteínas? Es la unión de más de 100 aminoácidos. Entonces, la hormona de crecimiento está formada por 191 aminoácidos. Tenemos también la hormona, la prolactina, ¿no?, que está formado, por ejemplo, por 198 aminoácidos. Entonces, como pueden ver, son ejemplos de proteínas. Bueno, pero a su vez tenemos aquellos, ¿no?, que derivan, ¿no?, del colesterol.
que son las hormonas esteroideas. Y dentro de esas hormonas esteroideas tenemos, por ejemplo, las hormonas de los glucocorticoides, ¿no? Y dentro de los glucocorticoides tenemos el cortisol, la cortisona, ¿no? Y dentro de los mineralocorticoides tenemos la aldosterona. Y también dentro de este grupo, aquellos que derivan, ¿no?, de los esteroides, del colesterol, ¿no? Las hormonas esteroideas son las hormonas sexuales, ¿no es cierto? La testosterona en el hombre y la progesterona en el femeniino. Pero hay otras moléculas de señalización, por ejemplo, que son simplemente animales, como la glicina, por ejemplo, ¿no? La glicina es igual, actúa como una hormona, ¿sí? Los nucleótidos, ¿no? Todos aquellos que están formados por bases nitrogenadas, azúcar y fosfato. El ATP, ¿no? Entonces es igual, el GTP, son igual moléculas de señalización, ¿no?, que actúan. Y también tenemos iones, ¿no?, como en elementos químicos de señalización. El calcio, ¿no? Entonces, los fosfatos y también gases como el óxido nítrico, ¿no?, que también son. ¿Ya? Entonces, en relación a esto. Pues acá lo que estamos viendo es la adrenalina, ¿no?, un ejemplo. ¿Quién es su receptor? Pues sabes muy bien que la adrenalina, ¿no?, al ser una molécula de señalación, va a cumplir infinidad de funciones. Ya habíamos visto algunas acciones, por ejemplo. Porque tienen receptores. Hemos dicho que una hormona necesariamente tiene que ser un receptor. Sabes muy bien que la adrenalina tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y dependiendo en la localización de ese receptor, va a cumplir una acción determinada, por ejemplo, ¿no?, a nivel de nuestro organismo. Por ejemplo, a nivel de los bronquios, por ejemplo, es un broncodilatador, ¿no?, la adrenalina. Pero a nivel de los vasos periféricos es un vasoconstrictor, ¿no? Entonces, dependiendo. Entonces. Por eso en un paro cardíaco administramos adrenalina, ¿no?, justamente para permeabilizar la vía aérea, y a su vez nos sirve para qué, para evitar el gasto cardíaco. Como pueden ver, dependiendo de la acción, va a cumplir esta función. Y también a nivel del metabolismo. Si ustedes, vamos a ir viendo acá más que todo relacionado al metabolismo, ¿no es cierto? Porque bioquímica y fisiología también llevan ustedes. Entonces, lo que aquí más vamos a enfocar más en el metabolismo. Sabemos muy bien las acciones, por ejemplo, de la adrenalina a nivel del metabolismo de carbohidratos. ¿Qué estimula? La gluconeogénesis en el hígado. Estimula la glucogenólisis. ¿Qué estimula en el tejido adiposo? La lipólisis. Entonces, como pueden ver, entonces, cumple funciones. Entonces, se relaciona. Porque yo necesito, por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, necesito ¿qué? Energía, ¿no? Entonces, pero nuestras células van a requerir energía. Entonces, utilizamos, o sea, ¿no?, desde el punto de vista fisiológico, ¿no?, lo que va a hacer la adrenalina, aumentar el gasto cardíaco. Pero para aumentar ese gasto cardíaco voy a necesitar de nutrientes, como son la glucosa, cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, se complementan, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, según esta clasificación, hay dos tipos, o grupos, vamos a decir, ¿no?, grupos de hormonas. El grupo 1, de este grupo 1, que su receptor está localizado a nivel intracelular. ¿Ya? Intracelular. Hay otro grupo, ¿no?, el grupo 2, que su receptor está localizado a nivel de la membrana celular. ¿Ya? Entonces, el grupo 1, ¿no?, que su receptor está localizado, ¿no?, a nivel celular, para que actúe, tiene que formar el complejo hormona-receptor, pero a nivel intracelular o a nivel nuclear. ¿Ya? Ahorita vamos a ver ejemplos. En cambio, el grupo de hormonas que su receptor está localizado a nivel de la membrana celular necesita de un segundo mensajero. Incluso a la hormona se le considera como un primer mensajero. Segundo mensajero. Dentro de este segundo mensajero utilizan, por ejemplo, algunas hormonas, el AMP cíclico, el GNP cíclico, el calcio, ¿no?, o el fosfatidilinositol, o la cascada de la sinosis por
las fosfatas. Entonces, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, algunas características, ¿no?, que tienen cada uno de estos dos grupos de hormonas. Por ejemplo, dentro del grupo 1, por ejemplo, están aquellas que van a poder atravesar la membrana celular, o sea, que son liposolubles. Por eso su receptor se localiza a nivel intracelular o a nivel nuclear. Y dentro de estas hormonas están, por ejemplo, las hormonas esteroideas. Hemos dicho que derivan del colesterol, ¿no? Pero también dentro de eso tenemos las hormonas tiroideas, ¿ya?, que también son liposolubles. Dentro de eso tenemos el calcitriol, o el 1,25-hidroxicalciferol, ¿no?, que esta hormona es fundamental para la reproducción del metabolismo del calcio y el fósforo, ¿no? Y también tenemos los retinoides, ¿no?, el retinol, ¿ya?, que es la vitamina A, ¿no?, sobre el hígado. Entonces, este grupo, por ejemplo, es liposoluble, por eso atraviesa la membrana celular, por eso sus receptores a nivel intracelular o a nivel nuclear. Por esa situación. Este tipo de hormonas del grupo 1 sí requiere, ¿no?, de proteínas para poder ser transportadas a nivel plasmático, a nivel de la circulación. Necesariamente hay proteínas que transportan. Ya como la albúmina, las globulinas, esas se transportan. Su semivida, ¿no?, es larga, ¿no?, como están unidas a una proteína transportadora, ¿no?, que da mayor tiempo de vida, ¿no? Otra característica, ya hemos dicho, su receptor intracelular. Entonces, para cumplir su acción, simplemente es unirse, ¿no?, a la hormona, a su receptor, y formar el complejo hormona-receptor, ¿no? Y ahí se va a activar y demás. En cambio, el grupo 2, ¿no?, como no son liposolubles, más bien son hidrosolubles, pues no van a poder atravesar la membrana celular, por eso su receptor se localiza en la membrana celular. ¿Ya? Entonces, es la diferencia. Por eso son hidrofílicos, ¿no?, entonces, por esa situación. Estas no van a necesitar proteínas de transporte a nivel plasmático para poder transportarse. Entonces van a regular por sí solas, como la insulina, la hormona de crecimiento, entonces. No son liposolubles, ¿no? Tienen una corta vida, sus receptores hemos dicho que se localizan en la membrana plasmática y tienen, ya les decía, segundos mensajeros. Sí o sí tienen que tener un segundo mensajero, ¿no? Y esos segundos mensajeros son el AMP ciclo, el GNP cíclico, el calcio o el fosfatidininositol. Esto por si acaso debes de cobrar, ¿no? El fosfatidininositol. No es un fosfolípido, ¿no? Que actúa como segundo mensajero. También tenemos la cascada de las sinasas. Las sinasas, por ejemplo, ahí están su receptor, la tiroxinasa quinasa. ¿Ya? Entonces, esta es una clasificación, por ejemplo. No, ya, si vemos aquí, las del grupo 1, esas hormonas del grupo 1, generalmente van a actuar a nivel de la transcripción de los genes, ¿no? En la expresión genética, ¿no? ¿Para qué sirve la transcripción de genes? Para sintetizar proteínas, es la síntesis de proteínas, es la transcripción genética, ¿ya? Entonces, pero también activan canales de transporte. Las del grupo 2, ¿no?, igual actúan en la transcripción de genes, en los canales transportadores, en la translocación de proteínas y en la modificación de proteínas, ¿no? Entonces, esos son los dos grupos. La siguiente, por favor. Y aquí estamos viendo, ¿no?, las diferentes hormonas, ¿no?, los diferentes tipos de hormonas, y que actúan, ¿no?, cada una de estas según el segundo mensajero que se tiene. Si vemos acá, por ejemplo, segundo mensajero es el cíclico. Por ejemplo, ¿qué hormona necesita de este segundo mensajero del AMP cíclico? Necesita el factor natriurético auricular, necesita el óxido nítrico. Entonces, requieren esas hormonas de este segundo mensajero. Por ejemplo, segundo mensajero del AMP cíclico,
Ahí vemos las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, la hormona adrenocorticotropina, ¿no? La CPH. Tenemos, por ejemplo, la hormona antidiurética. Tenemos la calcitonina, ¿no? Entonces, la hormona adrenocorticotropina está formada por 39 aminoácidos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la hormona liberadora corticotropina, la gonadotrofina coriónica humana, el glucagón, la lipotropina, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de los melanocitos, la hormona paratiroidea, la somatostatina, la hormona estimulante de la tiroides. Todas esas hormonas se quieren como segundo mensajero al ANP cíclico, ¿no? Entonces, si no hay ANP cíclico, no van a cumplir ninguna acción. Sí o sí se quiere. Y vamos al otro grupo, por ejemplo, ¿no? Del segundo mensajero del calcio o el fosfatidina inositol. Tenemos la acetilcolina. Tenemos, por ejemplo, las catecolaminas, pero ya aquí con sus receptores alfa adrenérgicos. ¿No? Por eso es que actúan en ambos, ¿no? Aquí tienen segundos mensajero, pero con los beta adrenérgicos, ¿no? Entonces es importante en fisiología, eso ustedes bien saben, ¿no? Lo desarrollan, ¿no? De acuerdo a su acción, ¿no? Fisiología. Ahí también tenemos a la angiotensina tipo 2, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que regula la presión arterial, ¿no? Entonces, importantísimo. Ahí tenemos igual la hormona antidiurética, igual la ADH, ¿no? Está igual. La colecitinina, la gastrina, la hormona liberadora de gonadotropina, la oxitocina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, sustancia P, hormona liberadora de la pirotropina. Entonces, como pueden ver, esos requieren de el calcio o el fosfatidina inositol como segundo mensajero, ¿no? Y el último grupo, ¿no? Como segundo mensajero, requieren la cascada de sinasas o fosfatasas. Y de hecho, de eso tenemos, ¿no? Por ejemplo, la adiponectina, la somatotropina coriónica, el factor de crecimiento dérmico, la eritropoetina está acá, por ejemplo, y aquí está la insulina, ¿no? La hormona de crecimiento también está dentro de este grupo. Si se quieren como segundos mensajeros a las sinasas o las fosfatasas. Es una clasificación, ¿no? De estas hormonas que requieren como segundos mensajeros. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, está en el herpes. ¿No? En el herpes está esta clasificación de esto. ¿Ya? Pues vamos así. Y aquí ya hemos mencionado que se quieren de receptores, ¿no? A nivel intracelular y a nivel de la aminoácido. Siguiente, por favor. Y así sigue. Igual aquí estamos viendo los receptores intracelulares, la molécula de señalización forma el complejo, ¿no? Y actúa en los genes, ¿no? A nivel de estamos viendo aquí, a nivel de la membrana celular, ¿no? Se une al receptor y todo ver con una imagen, ¿no? Como se activan ese mecanismo de señalización. La siguiente, por favor. Ya. Los tipos de receptores, ¿no? Se pueden clasificar también según su actividad. Y según su actividad pueden ser con actividad enzimática intrínseca o sin actividad enzimática intrínseca. Receptores, por ejemplo, que son con actividad enzimática intrínseca son la tirosina quinasa, ¿no? Y este tipo de receptor necesita la insulina o la guanil ciclasa. Aquí, como pueden ver, por ejemplo, aquí están los receptores, la membrana celular, aquí está el receptor, ¿no? Tirosina quinasa. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el receptor, ¿no? Acoplado a proteína G. ¿No? También tenemos aquí el receptor, ¿no? Guanil ciclasa. ¿Ya? También hay receptores, ¿no? Que activan canales, ¿no? Iónicos para que ingrese sobre. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de la insulina, pero vamos a hablar de la insulina. ¿Cuándo se empieza a liberar insulina? En las células beta. Cuando hay hiperglicemia. ¿Qué es lo que va a producir esa hiperglicemia? Va a ingresar glucosa al interior. Por ejemplo, las células beta no requieren de insulina para que capten la glucosa. Es como en el hígado. Los hepatocitos no requieren de insulina.
captan por difusión facilitada, de una mayor concentración a una menor concentración. Entonces, como hay hiperglicemia, entonces ingresa la glucosa hacia el interior de las células beta, ¿no? Ingresa la glucosa. Y la glucosa inmediatamente se fosforila, ¿no? ¿Gracias a qué? A la exocinasa, ¿no? Forma la glucosa para que no vuelva a salir. ¿No? Porque difusión fácil puede salir como el ping-pong, ¿no? Para que no vuelva a salir se fosforila. ¿Qué pasa con esa glucosa? No, esa glucosa lo que va a ir a lo que es la glucólisis, luego va a ir a formar lo que es acetilcoenzima A, luego va a ir al ciclo de Krebs, luego cadena transportadora se acopla por la fosforilación reactiva y va a formar ATP. Una molécula de glucosa forma de 36 a 38 ATPs, ¿no? Entonces va a aumentar la concentración de glucosa a nivel de las células beta. Va a haber suficiente cantidad de ATP. Entonces, ¿qué va a producir el ATP? Va a activar el ATP. Por eso hemos dicho también, hay moléculas, ¿no?, de señalización como los nucleótidos, y el ATP es nucleótido, ¿no? Esa molécula, ¿qué va a hacer? Ese ATP va a activar ¿a qué? A los canales de potasio. ¿Para qué? Para que se cierren. Por eso esos canales son sensibles al ATP, esos canales de potasio. Se cierran, pues ya no sale potasio de las células beta. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Se va a iniciar ¿qué? Cuando sale potasio de la célula, ¿qué se produce? La fisiología. ¿Qué pasa en la célula? Si sale el potasio del interior hacia el exterior, sale potasio, ¿qué pasa? Hay repolarización, pues. Pues como se cierran los canales de potasio por el ATP, porque es sensible al ATP, se cierran, ya no sale potasio. ¿Qué se va a producir? La despolarización. Entonces, esa despolarización, ¿qué va a activar? A los canales de voltaje de calcio, para que se abran, ingrese calcio. Y a nivel intracelular va a aumentar el calcio. ¿Eso qué va a pasar? Que se libere insulina. Ese es el mecanismo. Entonces, como pueden ver, no solamente hormonas son, ¿no?, las que hacen acciones en los organismos, también hacen nucleótidos. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, así de esa forma más o menos, ¿no?, se producen esas acciones, ¿no? Entonces, hay así. Entonces, ahí son los canales, ¿no?, iónicos, ¿no?, que entra o sale, ¿no?, algún elemento químico, o sea, elemento, ¿no?, un átomo, ¿no? Después, receptores de adhesión también hay, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a su actividad, ¿no? Los canales acoplados a proteína G, canales iónicos activados, a receptores que se encuentran en el núcleo o por adhesión que está en. Ya, ¿seguimos? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, otra clasificación de los dos según el mecanismo de traducción de la señal. Aquí es una clasificación de los receptores según la actividad, pero aquí es según el mecanismo de traducción de señales. Casi vamos a repetir los mismos, ¿no?, pero es otra clasificación. Esto de acuerdo a su traducción de señales. Tenemos los canales iónicos reguladores por ligando. ¿Ya? Y esto es lo que, igual, ¿no?, de la acetilcolina que les mencioné, como ejemplo. Entonces, aquí está la acetilcolina a nivel muscular, ¿no? Entonces, ya les decía, por ejemplo, a nivel muscular, ¿qué es lo que queremos? Uno, para que se libere del axón, o sea, de la neurona. Por eso, una de las funciones del calcio es la liberación de hormonas. Entonces, en la fibra neuronal está almacenado la acetilcolina. Ingresa calcio y empieza a liberar, ¿no? Y esa acetilcolina se tiene que ir unirse a su receptor muscarínico, ¿no? Y ya posteriormente, ¿no?, cumplir su acción. Pues, pero para eso necesita y se produzca la contracción, entonces tiene que haber despolarización. Se une a su receptor, pues ¿qué va a hacer? Va a abrir los canales de sodio y va a ingresar sodio. Y se va a dar la despolarización.
es lo que ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son receptores canales iónicos regulados por ligado, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, lo que estamos poniendo aquí, ejemplo, ¿no? Estamos poniendo, ¿no?, al acetilcoenzima en el músculo, ¿no? Y en el sodio, pues, potasio, calcio, en la visión, por ejemplo, necesitamos, ¿no?, el ligando es el AMP cíclico, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí. A nivel del olfato, a nivel de la visión es el GMP cíclico y a nivel del olfato es el AMP cíclico. Son los ligandos, es como segundos mensajeros, ¿no? Y entonces así podemos ir mencionando. Entonces hay varios canales de esto. Por eso hay canales sensibles a ATP, canales de voltaje, ¿no? La despolarización, ¿no? Se puede decir una tendencia. ¿Ya? Entonces yo creo que esto lo han ido a ver mucho mejor en fisiología, ¿no? En fisiología. Mejor esto, ¿no? Ya, seguimos. Aquí, receptores acoplados a proteína G. ¿Ya? Aquí estamos viendo el receptor y esta es la proteína, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, para poder activar, ¿no? O sea, y la proteína G está formado por tres subunidades, ¿no? Alfa, beta, gamma. ¿Ya? Entonces, la subunidad alfa es la que se separa, pero gracias a qué? Al GTP. Se une al GTP y va a activar a otra proteína que es la adenilciclasa. Y la adenilciclasa va a activar a que el ATP se convierta en AMP cíclico. Y el AMP cíclico ya va a activar a una proteína sinasa. Y así ya se va a dar la acción, ¿no? Ya, entonces. Pues aquí estamos viendo, por ejemplo. Aquí estamos viendo la proteína G. ¿Que está unida al qué? Por eso es acoplada, ¿no? Al receptor, ¿no? La proteína G acoplada al receptor. Aquí está el receptor. Este es el receptor. ¿Y sabes muy bien que el receptor qué es? Es igual una proteína, ¿no? Es el receptor. Y este es el receptor de la adrenalina. La adrenalina está en el receptor, pero ese receptor está acoplado a la proteína G. Y la proteína G está formada por tres subunidades, ¿no? El alfa, el beta y el gamma. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el alfa se va a separar, pero gracias al GTP. Se une y este va a activar a otra proteína, la adenilciclasa. Y la adenilciclasa va a activar al ATP en AMP. Aquí va a haber ADP y va a haber AMP cíclico. Y este AMP cíclico recién va a actuar, ¿no?, en las proteínas sinasas. De esa forma se va a activar. Entonces, y dentro de esto, por ejemplo, tenemos, ¿no?, algunas, ¿no?, hormonas, ¿no?, que actúan de esa forma, ¿no? Ahí está el ejemplo de la oxitocina, de la paratormona, de la gastrina, de la colecistocinina. Estamos mencionando algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Ese es el mecanismo de señalización a nivel intracelular, ¿no? Y aquí, este receptor está formado por 7, ¿no?, segmentos, pero esta es la proteína G, que está unido, acoplado al receptor. Y tiene una unidad alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, de esta, que está formada por 3 unidades, se va a separar su unidad alfa, pero por activación del GTP, ¿no? Y aquí está el GTP. Se está separando, ¿no? Y luego, una vez separado, esta, ¿no?, su unidad alfa y más el GTP se va a unir a la adenilciclasa, para que luego la adenilciclasa va a activar al ATP, va a activar en AMP. O sea, vamos a tener del ATP, ADP y AMP cíclico. Y ese AMP cíclico es la que va a activar a la proteína sinasa. Y esa proteína sinasa va a activar a otra proteína, ¿no? Entonces, es lo que ocurre, ¿no?, en la mecanismo de señalización. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí estamos viendo igual, ¿no? La adenilciclasa, AMP, ATP, ¿no? Estamos ahí, el AMP cíclico, a la proteína sinasa le está activando, ¿no? Estaba inactiva y ya está activa. Y esta va a actuar, por ejemplo,
¿no? En otra proteína. Eso es el caso, por ejemplo, que podemos mencionar. A ver, no sé si ustedes recuerdan. La adrenalina en el hígado, dijimos, estimula una enzima para que se produzca la glucógenolisis, o sea, la degradación del glucógeno en glucosa. ¿Recuerdan a qué enzima es? La anterior clase nos habló. O sea, para que el glucógeno, ¿no?, se convierta en glucosas, ¿no?, y eso se produce en el hígado, y ese proceso se llama la glucógenolisis. Glucógeno es glucógeno, lisis, destrucción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enzima? Y la adrenalina estimula a esa enzima, a la glucógeno fosforilasa. Entonces, pero para ser activada, esta glucógeno fosforilasa necesita ser activada por la proteincinasa. Pero esa proteincinasa necesita, para ser activada, de inactiva a activada, ¿de qué necesita? Del AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico de qué necesita? Para que sea, el ATP se convierta en AMP cíclico. De la adenisciclasa. Estamos diciendo de arriba, adenisciclasa. Y la adenisciclasa, para que active así el AMP cíclico, ¿de qué necesita? Que su unidad alfa más GTP la active. ¿Y de dónde proviene esa su unidad alfa, alfa más unidad GTP? De la proteína G. ¿Y la proteína G dónde tiene que estar unida? En el receptor. Pues estamos viendo al revés. No estamos viendo así, no de primero como activa, pero estamos viendo para. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo. Ese es el mecanismo de señalización. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hormonas que estimulan a la adenilciclasa, que están estimuladas, por ejemplo, por la adenilciclasa. Ahí tenemos la hormona adrenocorticotropina, tenemos la ADH, la hormona antidiurética, tenemos la adrenalina cuando se une, ¿no?, a alfa adrenérgicos, no beta, ¿no?, la calcitonina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona estimulante de los folículos, el glucagón, la hormona gonadotrofina coreánica humana, la hormona luteinizante, ¿no? Entonces ahí tenemos los hormonas. Pero, ¿quién se inhibe a la adenisciclasa? ¿Qué hormonas están inhibidas por la adenisclasa? La acetilcolina, ¿no? Y aquí estamos viendo la adrenalina, pero cuando se une al receptor alfa 2. En cambio aquí es estimulado, ¿no?, cuando se une al receptor beta, ¿no? Entonces, la angiotensina, los hormonas. Entonces, esos son, ¿no? Hay hormonas que son estimuladas por la adenisclasa, pero hay hormonas que son inhibidas por la adenisclasa, ¿no? Entonces, este cuadrito, de igual forma, es del Harper, ¿no? En el Harper está esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas funciones, por ejemplo, del glucagón, ¿no? Y más beta-adrenérgicos en la adrenalina, estimulados por la adenilciclasa, ¿qué van a producir? Gluconeogénesis, lipólisis y glucogenolisis, lo que estamos hablando ahorita. Estamos encerrando ahí, ese es ese cuadro, porque es lo que más, o sea, a mí me interesa, ¿no? Estamos relacionando con todo lo que estoy explicando, estamos relacionando. Y eso, ya se no es meter a fisiología, y fisiología van a desarrollar, ¿no?, lo demás, pero aquí lo que me interesa es el metabolismo, ¿no? Por eso estamos enfocando. Y aquí tenemos, por ejemplo, efectos por el aumento del AMP cíclico, ¿no? Y qué acciones, ¿no?, a nivel del tejido adiposo, por ejemplo, la adrenalina, la hormona adrenocorticotropina y el glucagón, ¿qué van a producir a nivel del tejido adiposo? Lo que habíamos mencionado ya en las clases, ¿no?, de ayer, en la anterior semana, la lipólisis, ¿no? Y ahí está. Entonces ahí está, es igual es del Harper, igual. Entonces ahí está la lipólisis, ¿no? Disminución de la incorporación de aminoácidos, como pueden ir viendo, a nivel del hígado, ¿no? ¿Qué acciones va a producir? Igual, ya hemos desarrollado. Porque hemos dicho, la insulina cumple una función determinada, pero tiene las hormonas contrarreguladoras de la insulina, lo opuesto. La insulina estimula la glucogénesis, el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Pero ¿qué hace la adrenalina? ¿Qué hace el glucagón? ¿Qué hace la hormona adrenocorticotropina? Lo contrario,
estimulan la glucógenolisis, o sea, la degradación del glucógeno en glucosa. Por eso, hormona contrarreguladora de la insulina, o sea, lo opuesto de la insulina. Entonces ahí estamos viendo. La siguiente, por favor. Ya, y aquellos que no utilizan receptores catalíticos, y dentro de eso, por ejemplo, el receptor es la tirosina sinasa que habíamos mencionado, ¿no? Aquí, y que utiliza es la insulina, ¿no? La insulina. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? La insulina, el receptor, son receptores catalíticos. Seguiremos, por favor. No, y aquí, para que se libere insulina, ¿a respuesta de qué? De una hiperglicemia. ¿No? Y la insulina va a cumplir, ¿no?, funciones específicamente en el transportador de la glucosa, ¿no? Capta la glucosa, ¿no?, hacia el interior de la célula. Entonces también estimula algunas enzimas exoquinasas aquí, ¿no? Estamos viendo ahí. Entonces son esas enzimas que ya habíamos mencionado nosotros cuando hemos hablado de las acciones de la insulina. Hemos hablado de qué enzimas se estimulan, todo eso hemos hablado, ¿no? Hemos anotado acá, entonces está simplemente complementado. Así, pero... Y aquellas hormonas que tienen su receptor, hemos dicho, a nivel intracelular, ya sea a nivel citoplasmático o a nivel nuclear, que generalmente está en relación con la función de la transcripción génica, con la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, y esas proteínas pueden ser hormonas, todo eso, o enzimas, ¿no?, que así es, no, aquí estamos viendo, ¿no?, el complejo, ¿no?, hormonas receptor efector, ¿no? Entonces, la secuencia, perdón, de ADN, por ejemplo. No nos vamos a preguntar eso, pero esto, ¿no?, la expresión génica es la síntesis de proteínas. ¿Ya? Lo siguiente, por favor. Ya, nuevamente estos receptores, ¿no?, acoplados a proteína G, estamos volviendo a repetir. Así es. Y es el mecanismo de señalización que os he dicho. La señal, el receptor, la traducción de esa señal, el efecto y la respuesta, ¿no? ¿Qué efecto van a producir? ¿Ya es fisiológico o metabólico? Siguiente, por favor. Hasta ahí sería ese tema de, ¿no?, capítulo 3 de bioseñalización y traducción de señales. ¿Ya?